Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, le cuento que hoy vamos a analizar qué está pasando en el negocio de seguros de Praxis Médica. Para ello hemos convocado a representantes de 3 aseguradoras con una prolongada trayectoria en el negocio de responsabilidad profesional médica, un ramo claramente que es sumamente complejo. Les presento a nuestros invitados. Hace poquito estuve con él, el señor Horacio Canto, gerente de servicios médicos y responsabilidad civil profesional de SMG Seguros. Un gusto, Horacio, que estés acá en el programa. El señor Fabián Vítolo, gerente de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Compañías de Seguros. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un placer. Fernando Moneta, gerente técnico de TPC, Compañía de Seguros. Gracias, Fernando. Gracias a los tres por estar acá. Y bueno, vamos a ver qué ha pasado en estos últimos tiempos con el negocio de Praxis Médica. Primera pregunta. ¿Aumentó la cantidad de médicos individuales que tienen hoy coberturas con seguro? ¿Y qué está pasando con los médicos individuales, como les decía, y con las instituciones en cuanto a aseguramiento? Con respecto a los médicos individuales, si bien no el 100% de los médicos tienen una cobertura de este tipo, yo diría que puede llamar la atención, pero por ahí 20 a 30% de los médicos no tienen cobertura de seguros a título individual, pero nosotros vemos en nuestra compañía que sigue creciendo cada vez más. El último año solamente nosotros sobre un universo en este momento de 58.000 médicos asegurados, el año pasado tuvimos un crecimiento de 9.000. Con respecto a las instituciones, bueno, acá tiene que ver un poquito para qué quiere uno el seguro. Si lo quiere exclusivamente como un papelito para trabajar, porque se lo pide un financiador, o eventualmente quiere un verdadero mecanismo de resguardo de patrimonio. La realidad es que hoy las instituciones, básicamente, prácticamente todas tienen algún tipo de cobertura, independientemente de la calidad, justamente por ese requerimiento para asegurarse. Está bien, ¿se puede? Hay un 30%, dice acá Horacio, que no tiene ningún tipo de cobertura. ¿Se puede hoy ejercer como médico sin tener un seguro? Un poco tal vez lo que Horacio se refiere. Hoy en general, cuando el sector público a veces no exige un seguro y a veces muchos médicos todavía cada vez menos permanecen en estos fondos solidarios que hace que estén fuera del sector asegurador, que es una lucha que nosotros venimos teniendo hace muchos años. No estamos en contra del seguro solidario, pero sí bajo el control de superintendencia, en forma de cooperativa. Es un eterno tema. Es una eterna lucha que todavía sigue. Y estos serían los porcentajes de médicos que están fuera del sistema. Ahora, nosotros vemos que sí. Así que tiene una cobertura. No es una cobertura, es una cobertura, fondo algún tipo que no puede ser citado en respaldo garantía, frente a una o sea, que se reclamo. lo da, y que por otra parte es obligatorio, se lo toman en la matrícula, y no puede ser citado en garantía, bueno, tiene un montón de problemas. Nosotros lo que vemos en los últimos años es no solamente mayor conciencia, aumento del número de médicos. Como bien dice Horacio, algunos tienen gran conciencia de la necesidad de tener un seguro acorde, con sumas aseguradas acorde, otros lo utilizan como un requisito para trabajar, pero lo que vemos en el último tiempo es una gran proyección de profesionales no médicos que están pidiendo. Nosotros acabamos de cerrar pólizas de 6.500 enfermeros, psicólogos. Se sorprendería la cantidad de psicólogos que solicitan seguros. Nosotros tenemos una base muy grande de psicólogos, 30.000 profesionales en total asegurados, y yo te diría que cerca de un 40 y pico % no son médicos. O sea, cuando uno habla de RC médica, hay que tener en cuenta a los fisioterapeutas, los kinesiólogos, las obstétricas, los técnicos de anestesia, los odontólogos que más. O sea que por ese lado hay un gran crecimiento, es decir, del lado individual. En cuanto a las instituciones, sí, ya es más, hay más exigencias de seguros. Falta que las instituciones exijan a los profesionales que trabajan ahí también sumas acordes, porque lo que estamos notando es que a veces las instituciones hacen esfuerzos grandes para tener sumas de acuerdo a lo que se está demandando, que lo podemos ver un rato, y estas sumas no son acompañadas por la suma de los médicos, que toman sumas muy bajas. ¿Qué está pasando? Justamente te doy la palabra, Fernando, con las sumas aseguradas. ¿Se han podido actualizar? ¿No se han podido actualizar? Porque la fue licuando la inflación, ¿verdad? Esas sumas aseguradas, como pasa en otros seguros también. ¿Qué tema? Bueno, es la eterna discusión con cuál es la suma asegurada correcta, cuál es la suma asegurada necesaria, cuál es la suma asegurada ideal. Entonces, si nosotros establecemos la suma asegurada en base al criterio de pensar que tiene que ser una suma asegurada suficiente para
darle cabida a un riesgo futuro incierto, siendo ese riesgo, qué sé yo, un chico que nace con parálisis cerebral y qué sé yo, el riesgo pueden ser 12, 10, 20, 30 millones de pesos. Claro. Si aplicamos el criterio de decir en realidad el asegurador tiene la obligación de mantener indemne el patrimonio de su asegurado, y uno se pregunta ¿cuál es ese patrimonio? Esa debería ser la suma asegurada. Y tampoco, y lamentablemente todavía se sigue utilizando el tercer criterio, que es cuál es lo máximo de suma asegurada que puedo comprar con lo que yo quiero pagar o lo que puedo pagar. Y entonces siempre termina siendo escasa esa suma asegurada, porque siempre el patrimonio es mayor, siempre el daño potencial es mayor que lo que el asegurado puede o quiere pagar. Ahora bien, la idea es, la suma asegurada hay que administrarla. Hay que administrarla entre la compañía de seguros, la institución donde trabaja el médico o el profesional y el mismo profesional. A veces los asegurados levantan el teléfono ante un juicio, ante un siniestro, y dicen, bueno, paguen, ¿cuánto tengo de suma asegurada? ¿1 millón? Bueno, paguen 1 millón. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que hay 5 juicios más o 5 casos más que afectan esa misma suma asegurada y que nosotros responsablemente no podemos utilizar libremente porque así es y porque dejamos sin cobertura al resto. Entonces es un continuo toma y daca, un continuo tiranteo. Tirantez, perdón. Sí. Una continua tirantez entre las necesidades del asegurado, las apetencias del tercero, las estrategias del asegurador. Es complicado. Ahora, van yendo al fondo. Sí. Y las sumas aseguradas se actualizan al ritmo de la inflación, pero no alcanza el ritmo de la inflación, porque además de la inflación está que cada vez la gente demanda más, cada vez el daño están siendo mucho más exigentes. Antes el mismo caso ante un mismo caso el año pasado, voy a poner un valor tipo, 100.000 pesos, uno se presentaba en una mediación y más o menos negociaba. Hoy por menos de 200.000 ni se sientan a la mesa. Claro. Fabián, ibas a decir algo. Claramente, para poner las cosas, hoy un médico obstetra, pongamos, debía tener un seguro mínimo de 2 millones de pesos. Claro. Y un cirujano un seguro de 1.500.000, mínimo. Porque si uno pensara que las cosas no pasan, pero pasan. O sea, muchas veces los médicos piensan en función de defensa y no piensan en función de resarcimiento o de mantener indemne al asegurado. Y es lo que el mismo anestesiólogo, pongamos, que tiene un seguro de RC automotor que lo cubre por 6 millones por si tiene un accidente y produce un daño, duda a la hora de sacar un seguro por 2 millones una persona que está haciendo anestesias con la posibilidad de problemas complejos y que a veces las cosas malas le pasan a buena gente. O sea, no se piensa en que estas cosas pueden pasar. Yo creo que es importante tener en cuenta la importancia de estas sumas aseguradas, porque no siempre es defensa. A veces hay que hacer una arquitectura para que cuando un paciente ha sido dañado a consecuencia de un accidente médico, haya el suficiente fondo como para poder cerrar el caso y no ir a un juicio eterno en el cual perdemos todos. Está claro, hace bastantes años, 2010 si no me equivoco, la Superintendencia de Seguros fijó un piso de suma asegurada para los profesionales médicos en forma individual de 120.000 pesos. Hoy con eso no pagamos ni los gastos. Nada. Y para agravar la problemática... Pero no es lo que se está tomando, eso digamos es el piso. Pero hoy el piso está muy lejos. Sí, está claro. Y para agravar la problemática, tenemos que la suma asegurada, sea la que sea, la justicia está iniciando una tendencia en donde la suma asegurada es una cláusula abusiva del contrato de seguros. Así como lo escuchan. Parece mentira, pero es real. Entonces no es oponible al tercero, acaba de haber una sentencia contra otro asegurador por un tema de responsabilidad profesional, donde no le aceptan la suma asegurada como límite de contrato. Qué loco, ¿no? Bajemos la persiana y vayámonos. O sea, evidentemente la justicia... y no hablo de determinados jueces, determinadas salas, hablo de la justicia. Desconocen absolutamente el contrato, o sea, lo desconocen, yo no sé si, obviamente que no es por desconocimiento, pero lo desconocen es profeso, el contrato de seguros, la ley de seguros es algo inferior. Tanto y desde algunas cámaras con este tema de llevar digamos lo que son los lineamientos del mercado de seguros a la justicia, ¿no? Porque bueno, es un contrato y hay una suma.
Hoy nuestro promedio de demanda está en 1.600.000 pesos, sí, sacando los casos punta. O sea, estoy sacando casos de demandas que de creo que 20, coincidirán 30. de 20, 30 millones, sacando esos casos. Y el Sí. promedio de sentencias cada vez es más alto. Hace poco una clínica en Mar del Plata, por un año de una medicación, un chico que perdió el brazo, 5 millones, el caso del 2007, que con intereses se va a 14 millones. O sea, estamos hablando de esos montos. Entonces, Y después, disculpame, Fabián, ¿qué es lo que comprende la suma asegurada? Según la ley de seguros, la suma asegurada es para pagar el daño. Costas, intereses van por sobre la suma asegurada a cargo del asegurador en la medida del seguro. Sí. Bueno, Vamos no a todos, los sacar el tema contratos, no todos los contratos funcionan así. Sin El embargo, tema hay de- una ley de seguros, o sea que no solamente la justicia no eventualmente tiene en cuenta la suma asegurada como límite de contrato, sino que algunos operadores también utilizan la suma asegurada como límite de cosas que no deberían tener ese límite. Ahora, ustedes tienen el derecho de decir, no tomo este riesgo por una suma asegurada tan baja. Sí, por O sea, supuesto. también hay un tema de competencia ante Sí. ustedes que no quieren perder determinados negocios. No, por supuesto que no, digamos, podemos rechazarlo, pero la realidad es que cuando hay una sentencia condenatoria, si la justicia desconoce que la ley es la suma asegurada, el contrato es la suma asegurada, estamos mal. Estamos mal, sí, eso es lo que decía. Bueno, ahora seguimos hablando. Usted no se vaya, lo esperamos a la vuelta. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con los aseguradores que brindan coberturas de seguros de praxis médicas. Estábamos hablando de este tema de este accionar de la justicia que desconoce lo que es un contrato y una suma asegurada que hizo la aseguradora con el asegurado. Me estabas diciendo recién, Horacio, en el corte que había muchos reclamos que entraban por la Ley de Defensa del Consumidor. Contanos un poco. Nosotros, bueno, acá en Argentina básicamente cada vez en forma creciente está habiendo reclamos por esta vía. La Ley de Defensa del Consumidor básicamente hace foco en el resultado, digamos, de un evento adverso y mérito del resultado. El nuevo Código Civil, vigente desde agosto del 2015, lo que hace es jerarquiza de que una profesión liberal como la profesión médica tiene una obligación de medios. Por lo tanto, para que haya culpa tiene que configurarse esta, tiene que haber impericia, imprudencia o negligencia o inobservancia de los deberes a cargo del médico. En caso de que esto no se configure, bueno, esto es una obligación de medios, pero si la justicia jerarquiza el resultado, estamos mal. ¿Por qué? Porque hay cosas, digamos, la medicina no es una ciencia exacta, a veces las cosas se hacen muy bien y no salen bien. ¿Por qué no se hacen bien? Porque los médicos somos seres humanos, actuamos sobre seres humanos que son máquinas no previsibles, que a veces responden como pueden y no como quieren, y ahí se complica la cuestión. Tal cual. Es complicado. Y ya está viendo cuál es sobre esta base, ¿qué resultados se están teniendo estas demandas que están ingresando en este esquema? Por el momento, mayoritariamente, las demandas son en el fuero civil, pero día a día vemos más que ingresan por el tema de la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, ¿Ustedes tienen experiencias similares? Sí, pero también me gustaría puntualizar que en el caso de la Ley de Defensa del Consumidor afecta concretamente a la responsabilidad profesional de las instituciones, porque los profesionales, la responsabilidad civil de los profesionales, personas físicas, están fuera de la Ley de Defensa del Consumidor. Okay.
Entonces, el problema es que hay un deber, estamos hablando prácticamente de una responsabilidad objetiva. El juicio dentro de defensa del consumidor es un juicio sumarísimo, con lo cual las sumas son altas. En general no aceptan la suma asegurada como límite, ya directamente porque es una cláusula abusiva. Entonces es todo un incordio cuando en realidad estamos hablando de, como bien decía Horacio, una responsabilidad que nace como subjetiva. Es el accionar de un profesional por impericia, negligencia, imprudencia. Es un accionar culposo. Primero tenemos que probar si hubo responsabilidad o no. Claro. Y todo eso no importa. O sea, es como que quien entra a una institución, una clínica, es lo mismo que ir a comprar una licuadora. Sí, ¿no? Nosotros siempre hacemos un ejemplo muy gráfico. El peligro en esto, haciendo una analogía, es el tema de las infecciones intrahospitalarias. Claro. Hay instituciones que ponen en juego todos sus mecanismos para evitarlas, pero sabemos que es imposible reducirlas a cero. Y hay otras instituciones que no hacen nada y tienen muchas más. En las dos un paciente puede infectarse, puede ponerse séptico y se puede morir. Sí. Pero no puedo merituar las dos con la misma vara, la institución que hace versus la que no hace. Si yo privilegio, como dice Fernando, la responsabilidad objetiva y lo único que interesa para la justicia es el resultado. Claro. El paciente se infectó y se murió. Tal cual. Y en todas esas instituciones, cuando entramos como pacientes, nos hacen firmar un consentimiento informado, que se supone que protegería legalmente al médico y a la institución. ¿En qué medida ese consentimiento informado que firmamos protege a los médicos? En tu pregunta está parte de la respuesta, porque vos planteás el consentimiento por el concepto que mucha gente, pacientes y médicos, tienen de consentimiento que tal vez sea muy estrecho, que es el consentimiento como herramienta de defensa. Sí. Es decir, yo tengo un consentimiento para demostrar que si después me hace una demanda por una complicación que fue mencionada acá, voy a estar en mejor posición. Pero el consentimiento es mucho más que una herramienta de defensa. Es el núcleo ético y jurídico de relación médico-paciente, por el cual el paciente, el médico, en un acto indelegable, informa al paciente, el paciente se informa, charlan decisiones. Es una herramienta fantástica para el refuerzo de la autonomía. Lo que pasa es que para hacer esto hay que tener tiempo de hablar con el paciente. Es una locura que vos te hagan firmar. Terminas siendo una internación, te hacen firmar. Esto ya está probado que no funciona. Vos no hablás con el médico, no funciona, vos no lo lees. Cualquier abogado lo da vuelta. Si a vos te hacen, suponte que te tienen que operar, hacer una cirugía mayor, y te dicen, el día mismo de la cirugía, fírmeme acá, es una formalidad. Si no firma, no se puede operar. Es que así es. Vos lo vas a firmar. Pero esto es hecho con coacción, sin libertad y es fácilmente... Sin lectura del papel. Sin posibilidad de procesar esa información. Entonces, yo creo que en este tema del consentimiento informado, que es un tema que se trata muy bien en la Ley de Derechos de Paciente, muy bien en el nuevo consentimiento, hay que aprender mucho de hacerlo, porque cómo formalizar este procedimiento. Es un acto de consultorio, donde se habla, donde se le entrega tal vez información escrita al paciente para que este pueda digerir esta información. Es un proceso, no es un formulario. Sí. Es un verdadero proceso. Y creo que el consentimiento se hace mal en muchísimos lados. Sobre todo porque se piensa que es una formalidad. ¿Y ahora es obligatorio? Es obligatorio. Sí, hay una ley. Hay una ley. Después de la ley, eso no se modificó. La ley, el nuevo Código Civil, exige en procedimientos invasivos informar riesgos, beneficios, alternativas, y qué pasa si no se hace nada, o sea, y por supuesto, como bien dice Fernando, procedimientos programados en urgencia sería una excepción, ¿no? A veces uno me pregunta, pero si no firmás el consentimiento informado, ¿hay menos juicios, más juicios? Y la verdad que no, la verdad que el consentimiento informado realmente vale cuando justamente hay alguien que está diciendo, yo de haber sabido no hacía esto, de haber sabido tal procedimiento, tal consecuencia, tal riesgo, no me hubiese operado. Pero mientras nadie diga eso, digamos, los errores no tienen que ver, los errores médicos no tienen que ver con el consentimiento informado. Hay sentencias, ojo que hay sentencias ahora, donde claramente los jueces dicen, técnicamente esta complicación podía ocurrir, el médico no hubo mala praxis desde el punto de vista técnico, pero podría haberlo ahora incumplió con su deber de información, violando la autonomía y por lo tanto tiene que responder, aunque técnicamente, o sea, esta complicación estaba descrita, fue identificada en tiempo y forma, fue tratada, pero el paciente no fue informado adecuadamente. Y no nos olvidemos que mala praxis es negligencia, impericia, imprudencia y, como dijo Horacio, inobservancia de los deberes. Claro. Y uno de los deberes fundamentales del médico es el deber de informar. Derecho personalísimo. Bueno, la verdad,
el tema da para mucho. Cambiamos. ¿Qué pasa con las tarifas? ¿Sigue la competencia por precio entre ustedes? Porque estamos hablando con CESAC. Yo siempre digo, ¿no? Como se sacan los ojos entre los tres. Son tres empresas que compiten par a par. Digamos, es un rubro y un negocio tan... Sigue habiendo una sana competencia. Un rubro y un negocio tan específico que se conocen hace mucho tiempo. Nosotros los conocemos también. Sí, más del 80% del mercado. Son 13 en total que tienen algún peso emitido, asignado a la rama de responsabilidad profesional médica, pero somos 5 las líderes. Abarcan el 80%. Bueno, ya está. Ahora digan qué pasa con esta. Y la competencia, lo que pasa es que hay riesgos que al competir por precio para mí es lo peor que puede haber. Tanto para abajo, y a veces tampoco es bueno no tener en cuenta el precio. Uno dice, bueno, ¿cuál es el precio justo? Y ese es el precio que tenemos. El precio justo es el que está técnicamente sustentado, comercialmente aceptado y es viable. En determinados riesgos ese precio puede parecer mucho o poco. Las carteras de nosotros tres, en algunos casos son muy similares. La suscripción y el manejo del riesgo también con distintos matices es similar. Sin embargo, la composición es distinta. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, nosotros tenemos más instituciones aseguradas que Fabián y seguramente Swiss Medical tiene más médicos que nosotros. Y como las primas, la administración de las primas, el comportamiento de un riesgo de persona física es distinto al de una persona jurídica, si yo tengo solamente personas físicas, vamos a ponernos en un extremo, y me pongo más en el extremo, y dentro de las personas físicas tengo todas personas físicas con riesgos no invasivos, obviamente voy a tener un resultado muchísimo mejor, voy a poder tener una tarifa mucho más amigable. Bueno, clarísimo. Ahora nos vamos a un corte y les damos la palabra a ellos a la vuelta. No se vaya, ya volvemos. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con los aseguradores de Praxis Médica, seguros de responsabilidad civil profesional. Les pregunto, le doy la palabra a ellos. No les voy a preguntar del tema de precios, pero ¿cuál es la principal causa de demanda? Nos interesaba saber. ¿Y especialidades más demandadas? Mira, en realidad depende del daño que se puede producir. Claramente, las especialidades que pueden producir daños más graves son las más demandadas. Empecemos por obstetricia, que creo que es el gran karma que todos tenemos. Empecemos porque son 2 personas jóvenes, que la gente piensa que todo puede salir bien. Claro. Más de 2 personas. O más. O sea, el riesgo ya se duplica de por sí y pueden pasar cosas a veces y es una cosa de la praxis médica. Pero ahí si hay un embarazo de 5, y bueno, puede pasar. Por ejemplo, y pasa algo, también hace una demanda. Depende de los daños, Porque hay muchas probabilidades en estos embarazos múltiples, ¿no? En estas especialidades, negligencias mínimas o errores muy pequeños producen catástrofes a veces. O sea,
un detalle que se olvidó, unos minutos que se pasaron producen un daño muy grande. Entonces, obstetricia, cirugía, traumatología, frecuencia alta, intensidad no tan alta, porque la magnitud del daño, tenés que ver en términos de frecuencia e intensidad. Por ejemplo, traumatología es muy frecuente, pero no tiene la intensidad del daño que puede tener un chiquito que queda con un daño neurológico, o un daño anestésico, que son de baja frecuencia, porque hoy la anestesia es muy segura, pero cuando ocurre algo, generalmente es algo, con mucha intensidad, algo serio. Las dos especialidades, yo diría que seguramente vamos a coincidir que siempre están en el podio, son la obstetricia y la traumatología. Después viene el resto de especialidades quirúrgicas. Ha crecido, y tal vez ustedes compartan conmigo, ha crecido mucho los reclamos a oftalmólogos. ¿Y por qué? Porque los oftalmólogos tienen determinadas patologías, como son las operaciones de cataratas o los vicios de refracción, en donde resulta, vende mucho decir entre con anteojos y salga sin anteojos. Y realmente cuando algo pasa es realmente, digamos, tiene un efecto tremendamente negativo. Y especialidades como la anestesiología ha disminuido dramáticamente la cantidad de reclamos, probablemente por el advenimiento de mejores equipamientos, con registros informatizados de todos los parámetros vitales durante las operaciones, y si bien siguen estando entre las 10 primeras, no es como antes que estaban entre las primeras. Sí, claro. Nosotros en el caso nuestro hemos notado un incremento en la anestesiología. ¿Ah, sí? No tanto por el error científico, por llamarlo de alguna manera, por la aparatología, etcétera, sino porque las conductas a veces no se pueden corregir. Hay conductas dentro del quirófano que no se siguen a pie juntillas, y eso en la anestesiología produce el daño. Bueno, qué bárbaro, impresionante. La verdad me están diciendo así, pero me quedó solo una duda. Sí. No, hay un profesor de psicología de la Universidad de Manchester, que se llama James Reason, que dice que no se pueden cambiar las conductas humanas, pero sí se pueden cambiar las condiciones en las cuales los humanos trabajan. Por eso nosotros creemos que tenemos que trabajar en prevención y seguimos insistiendo en la prevención. No, me queda el tema de la duda si tienen siniestralidad en el tema de psicología, los psicólogos. ¿Son demandados? En ocasiones ha habido algún caso por no diagnóstico de tendencias suicidas, pero los psicólogos están muy preocupados con este tema, la posibilidad de que ellos atiendan a un paciente durante tiempo y no lo hayan derivado. Pero efectivamente tenemos algunos casos, pero no es el volumen. Bueno, Fernando Moneta, mayor conciencia de riesgo. Sí, gran conciencia. Básicamente por el riesgo de suicidio, que es lo que tal cual. Fernando Moneta, Fabián Vítor, Horacio Canto, un placer que hayan estado en el programa. Nos vamos, Raúl, lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche, como siempre acá por Metro. Chao.